Bien, de cara a la fiesta de los inmigrantes, vamos a conociendo los apellidos, la gente que pisaron estas tierras, esta zona de Coronel Bogado al estallar o a punto de estallar aquella maldita Segunda Guerra Mundial. Estamos con Sonia Sinchuk Sup. No es tan fácil tus apellidos, Sonia. Muy fácil, para mí es muy fácil. Sup es bien cortito. A ver, los Sinchuk, ¿cómo llegaron, cómo arribaron aquí? La historia breve. Mis abuelos, el papá de mi papá, de don Alejandro Sinchuk, llegó a la colonia Fram, a calle 9. Calle 9, que está allá en la punta, en un suburbio se fue ahí a quedarse mi abuelo. Estaban en un lugar, enfrente dice que había un monte, y ahí ellos estaban, se vinieron a instalar. Era muy difícil, mi abuelo vino con su esposa y mi papá. Mi papá vino, tenía 8 años cuando vino, en el año 33, 34 más o menos era. 8 años tenía papá. Y se colocaron ahí, estuvieron ahí viviendo un buen tiempo en la colonia. Después de eso, abuelo vino a vivir en Carmen. Cuando dice que vino había un tiempo que había mucha langosta. Bueno, mi abuelo con mi abuela se quedó en Carmen, ahí en calle 9, en Fram, pero mi abuelo ya compró un terrenito en Carmen y ahí ya vino a vivir mi papá con sus hermanas y también vino la abuela de mi papá, porque mi abuelo vino con su suegra, ¿verdad? Su suegra, que era la mamá de la esposa de mi abuelo. Así que ellos dicen que estaban ahí ya viviendo en Carmen, ya entraban en la escuela los chicos y ahí estuvieron por un buen tiempo. Mi abuelo ya ahí después tenía un almacén y papá ya después fue siendo joven, vino a estudiar a Coronel Bogado sastrería. Tenía muchos tiempos, su sastrería, más de 35 años. ¿Sería el primer sastre de la ciudad? El primer sastre, era sastrería ¿Cómo fina, se llamaba? Sastrería fina, de don Alejandro Sinchuk. Alejandro Sinchuk. Sí, Alejandro Sinchuk. Y él ahí hacía trajes, trabajó con un señor que después se fueron la gente a Mendoza, esa gente que le enseñaron a mi papá a coser, ¿verdad? Hacer sacos, pantalones, camisas, creo que también, fueron a vivir a Mendoza. Y le dejaron todas las cosas, las máquinas, todas las cosas a mi papá para que mi papá ya trabaje él. Él trabajaba en la sastrería y tenía también gente que estudiaban con él, modistería o sastrería, ¿verdad? No es modistería porque es sastrería. Y entre ellos estaba Lua Bacula, había mucha gente que estudiaban con mi papá. Y después de mucho tiempo, él se dejó la sastrería cuando compró ya el campo, allá cerca enfrente de Olinsky compró el campo. Y empezó a trabajar en la chacra, en el campo, en el arrozal. Bueno, qué interesante la historia de Sinchuk. Ahora, Sup, así apretadito, los Sup. Y los Sup también vinieron un poco antes, parece que los Sinchuk. También vinieron a instalarse allá en la colonia en calle 7. Ambas familias proceden de Ucrania, ¿no? De Ucrania, sí, de Ucrania. Pero vinieron con pasaporte. También corridos por la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo creo que sí, también. Todos ellos vinieron por esa razón. Bueno, bella historia de los Sinchuk Sup en este arranque de conversaciones con Sonia Sinchuk, aquí en Coronel Bogado, su gente. Ya retornamos enseguida. Siempre de cara a la fiesta nacional del inmigrante, estamos charlando con la gente que vive aquí, los descendientes ya de aquellos inmigrantes que arribaron a Paraguay, a la colonia Fram, Carmen y finalmente Coronel Bogado, que es la tierra que parece ser le gustó más a ellos. Ahora, vamos a la parte culinaria, la comida, la alimentación, lo tradicional en la mesa que vos sentís desde criatura, Sonia, de lo que comían los ucranianos aquí en Paraguay. Bueno, acá en Paraguay yo, ¿verdad? Aprendí en mi casa de mi mamá a hacer los vareniki, que eso se hace con ricota. Nosotros la mayoría comíamos con nuestro vareniki, eran dulces, porque algunos hacen salado, hacen con papa, con ricota un poco, hacen con el tocino frito, con un poco de cebollita, pero nosotros comíamos siempre nuestra empanadita o nuestra vareniki eran dulces, porque a mi papá le gustaba dulce. Entonces comíamos siempre los vareniki dulces. Le ponía azúcar, mamá, le ponía un huevito ahí en la ricota. La ricota es igual que un queso
y cocinaba en el agua, le ponía crema de leche y ese nosotros comíamos así. No poníamos, nunca papá hizo no le gustaba con tocino ni con cebollita. Así que después teníamos el borscht, teníamos la carne ahumada, también que era muy famoso, se mataba un chancho o lo que sea y ya ponían en su tambor ese para ahumar y eso teníamos para comer. Así que después teníamos, bueno, qué sé yo, el pan dulce. El pan dulce es muy tradicional también de los rusos, de los ucranianos, porque se hacía con levadura, ¿verdad? Casero, siempre con ricota o con algún dulce, o se le ponía un rebozado encima, ¿verdad? Que también para que ponerle encima el dulce. Era muy rico. Esas cosas, por ejemplo, nosotros aprendimos de nuestro antepasado. Qué bueno. Nos sobra el tiempo para hablar también de la tradición cultural, el arte, las danzas, la música. ¿Qué recordás de tus padres, de tus abuelos? Vos sabés que nosotros no éramos de danza. Nosotros, pues, desde chicos, yo me crié en un ambiente diferente, ¿verdad? Nosotros no teníamos danza, pero a mi papá le gustaba mucho la música. Mi papá era violinista. Mi papá estudió violín. Mi papá estudió solfeo. Le gustaba mucho hacer actividades en la iglesia. Él, por ejemplo, tenía el coro, teníamos una orquesta en la iglesia, ¿verdad? Pero todo eran canciones, ¿verdad?, de la iglesia, canciones de himnarios y todas esas cosas. Nosotros, realmente, papá, nos hizo estudiar, a todos los hijos nos hizo estudiar un instrumento. Basilio, no sé si te acordás de Vaya, al finado. Sí, fue mi compañero en la escuela primaria. Por ejemplo, él tocaba balalaika. Balalaika, esa mandolina, ese que tiene 8 cuerdas y se toca así. Bueno, es muy lindo. Y ese, por ejemplo, él tocaba. Miguel, mi hermano, tocaba guitarra. Mi hermana tocaba acordeón, Elsa. Y Nancy estudiaba también guitarra. Miri estudiaba acordeón. Así que todos nosotros, papá, hacíamos una pequeña orquesta en nuestra casa. Papá ya apenas llegaba el domingo a la tarde, nos decía, bueno, a ensayar la canción porque tenemos que ir a la iglesia y tenemos que participar con un número musical. Y él nos acompañaba con el violín, ¿verdad? Él ya las canciones sabía, entonces él nos mandaba a nosotros para que nosotros nos ensayemos, después les acoplaba para tener, por ejemplo, la parte con el violín. Bueno, tenemos un minuto apenas para cerrar la nota. Sonia Sinchuk, ¿qué hace hoy día? Una de las descendientes de ucranianos llegados a Paraguay en los años 30. Y bueno, yo, yo me crié acá en Coronel Bogado. Estudié, ¿verdad? Terminé todo. Nos pusimos a trabajar mucho con mi marido acá en el hogar de niños, ¿verdad? Y después en la escuela. Y acá estamos siempre ayudando, apoyando a algo cultural acá de la ciudad. Así que nosotros estamos muy contentos con mi marido haciendo este trabajo. Y tengo mi negocio también que siempre atiendo a la mañana. Extraordinario. Gracias por tu tiempo. Sonia Sinchuk Sub, hablando aquí en Coronel Bogado, su gente, de cara a la Fiesta Nacional del Inmigrante.